Muchachos, espero se encuentren bien todos este día. El día de hoy vamos a abordar el tema del capitalismo. Ya ustedes tienen una idea de qué es el capitalismo, cuál es su definición, cuáles son sus implicaciones. Eso es lo que hemos visto en la tarea, eso fue lo que les dejé de tarea. Entonces, recordemos lo siguiente: el capitalismo está íntimamente ligado a la revolución industrial, que es algo que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de estos meses. ¿Listo? Y nosotros tenemos que recordar también que nosotros vivimos en un país capitalista. Entonces vamos a abordar este tema desde esas perspectivas, desde ese interés que nosotros ya debemos tener puesto en esta situación. Entonces podremos hablar del origen del capitalismo. El capitalismo nace en Europa en el siglo XV y este nace de la crisis del feudalismo, es decir, del sistema anterior, del sistema económico anterior que existía en Europa. ¿Listo? Esta crisis del feudalismo es lo que da paso al nuevo sistema capitalista. Sus características empiezan a ser visibles para los historiadores más o menos durante la Baja Edad Media, y es en el momento en el que la vida económica migra desde el campo a la ciudad. No es un proceso de migración muy fuerte, sino que es un proceso más bien paulatino, un proceso lento que se va desarrollando a lo largo de los siglos posteriores al siglo XV. ¿Listo? La manufactura y el comercio comenzaron a ser mucho más rentables y lucrativos que el trabajo de la tierra. Entonces, en lugar de que las personas se quedaran siempre, como en el feudalismo, trabajando la tierra, trabajando cultivos, trabajando con animales, empezaron a generarse unas nuevas actividades económicas. ¿Listo? Y eso generó que en toda Europa se fueran instalando burgos, es decir, nuevas aglomeraciones urbanas, nuevas ciudades, y en ellas las personas comenzaron a especializarse en la mano de obra de pieles, maderas y metales. Es decir, ellos lo que hacían era agregarle valor a las cosas y comercializarlas o intercambiarlas. Según la Real Academia de la Lengua, el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. ¿Listo? Pero entonces tenemos que saber qué es un sistema económico. Un sistema económico es una forma de organización de la economía en la que una sociedad lleva a cabo una gestión específica para administrar los recursos de los cuales dispone. ¿Listo? Es decir, trata a la sociedad de organizar lo que tiene, como los alimentos, las riquezas, el territorio, el trabajo, para que esto pueda generar bienestar, pueda crear bienestar para las personas. Todos los productos que nosotros necesitamos, cualquier producto como los que ustedes ven ahí en la imagen, todos estos productos son brindados por el sistema económico, son facilitados por el sistema económico, ya sean pues lo que nosotros ya hemos venido hablando: alimentos, vestuario, tecnología, etc. Digamos que en palabras más sencillas nosotros podríamos decir que un sistema económico es un conjunto de reglas que rigen la economía de una zona geográfica. Para nuestro caso sería el país de Colombia. ¿Listo? El territorio colombiano. Y en función de esas características del sistema económico podemos diferenciar dos grandes tipos: aquellos que otorgan mayor poder al Estado y aquellos que otorgan más importancia a la libertad de elección de los individuos. Entonces podríamos hablar que el capitalismo es un sistema económico que prima la libertad de los individuos, es decir, que el papel del Estado no es tan importante como el de la iniciativa de los individuos. Y estos individuos pues obviamente pueden generar las actividades económicas que ellos deseen. ¿Listo? Para la producción, para las iniciativas económicas que estábamos hablando, pues entonces tenemos que considerar primero los medios de producción. Entonces estas actividades económicas que nosotros ya hemos dicho se hacen para crear bienes y servicios que son requeridos por la sociedad, y esto se hacen a través de estos medios de producción. ¿Listo? Ustedes ven ahí algunos medios de producción como son las fábricas, los talleres, las maquinarias, las materias primas, pero también podríamos asumir que son medios de producción las oficinas, los almacenes, los vehículos de transporte, entre otros. Es decir, cuando nosotros hablamos de medios de producción estamos hablando de lo que nos permite a nosotros producir algo, algún bien o algún servicio. ¿Listo? En el capitalismo entonces estos bienes de producción son privados, pertenecen al individuo y no al Estado como tal. El Estado sí tiene algunas características, algunas posesiones,
pero la mayoría de estos medios de producción se encuentran o son pertenecientes a los individuos, a las empresas. Entonces podríamos hablar que los medios de producción son recursos económicos que también pueden ser denominados como capital físico, que permite llevar a cabo algún trabajo de la naturaleza productiva. Podríamos poner de ejemplo la fabricación de un artículo de consumo, la prestación de un servicio. ¿Listo? Entonces, tenemos que considerar también que en estos medios de producción no se involucra solo el dinero, sino también los recursos naturales, que sería la materia prima, la energía. En estos momentos nosotros tenemos energía eléctrica más que todo, las redes de transporte, las maquinarias, las herramientas, las fábricas y todo lo necesario para mantener, digamos, la economía o el circuito productivo andando. Junto a esos medios de producción vienen los factores de producción. Entonces los bienes y servicios que se crean por los medios de producción necesitan de los factores de producción, pues sin los factores de producción nosotros no podríamos hablar ni de bienes ni de servicios. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una máquina para generar algún cultivo, digamos para tener frutas, verduras, legumbres, esto no lo podríamos desarrollar si no fuera por la tierra, porque tenemos también tierra suficiente o tierra cultivable para generar, digamos, el producto alimenticio. Entonces, los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así pueden dividirse en los tres que ustedes están viendo ahí: tierra, capital y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los productores transforman los factores de producción, o sea, transforman la tierra, transforman el capital o transforman el trabajo, lo transforman en bienes o servicios utilizando de pronto la tecnología que tengan a su disposición. Entonces, por ponerles un ejemplo, el panadero lo que hace es procesar los insumos como la harina, que viene de la tierra, bueno, que viene del cultivo del trigo, como el agua, como la sal, que también vienen de la tierra. Utiliza maquinaria para mezclar, digamos, todos estos elementos, que sería el capital, y utiliza hornos para cocinarlo. Obviamente él también pone de su parte ese trabajo. Entonces, de esta forma, este señor utiliza los factores de producción y utiliza los medios de producción para generar un producto distinto, que sería el pan. ¿Listo? Entonces, tenemos tres grandes factores de producción, como ustedes pueden ver de ahí. Entonces tenemos la tierra, la cual brinda los recursos naturales específicos, que son, por ejemplo, la tierra cultivable o la tierra para edificar, el agua, los minerales, las condiciones climáticas. Tenemos el capital, que brinda los equipos industriales, la maquinaria, las herramientas, las edificaciones y demás elementos para transformar lo que ofrece la tierra. Y tenemos el trabajo, que son las capacidades físicas e intelectuales que participan de la producción, es decir, lo que hacen los trabajadores, lo que hacen las personas. ¿Listo? Digamos que como un ejemplo de factores de producción podríamos hablar de la producción de lechuga. Entonces tenemos la tierra, que la tierra es cultivable, y tenemos el trabajo que dedican las personas a, digamos, a cultivar todas estas condiciones de la tierra. También tenemos entonces el capital, que sería más o menos el tractor, o sería uno de los medios de producción también, y este tractor lo que hace es generar, pues obviamente, el servicio o el producto del cual estamos hablando. ¿Listo? Tenemos entonces el salario, que por salario nos habla que entonces tenemos que considerar que en la actualidad el trabajo que realizan las personas se realiza a cambio de un salario. ¿Listo? Ese salario es para los trabajadores y los trabajadores son libres de aceptar o no la remuneración, pues la remuneración que se les quiere reconocer. Tenemos que considerar algo: a pesar de que el trabajo ha existido desde que el ser humano habita la tierra, desde que el ser humano se ha puesto, digamos, en sus propias actividades para producir bienes y servicios, no ha ocurrido lo mismo con el salario. Sí, el salario es una invención muy moderna que viene acompañada de la revolución industrial. ¿Listo? Entonces, desde un punto de vista económico, el sueldo es lo que el trabajador recibe en contrapartida por proporcionar a su empresa, a proporcionar al lugar en el que trabaja, su fuerza de trabajo. Recuerden que ya habíamos visto que los obreros, los trabajadores, el proletariado, lo único que tiene es su fuerza de trabajo, lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo. ¿Listo?
No solo su fuerza de trabajo, sino también el servicio o los servicios que ofrece y sus conocimientos. Podríamos entonces definir que un salario es el pago o la remuneración que recibe de manera periódica un empleado por el desempeño de un cargo o un puesto. Y esto también se tiene que considerar a través de la prestación de los servicios profesionales. ¿Listo? Después de trabajar cierto tiempo en una empresa, lo que pasa es que el obrero o el trabajador recibe del capitalista o recibe del burgués una determinada suma de dinero en calidad de salario. Recordemos entonces que este salario, digamos, se le paga al obrero considerando que es el precio de su trabajo. ¿Listo? Entonces tenemos ahí que considerar precisamente lo que ya habíamos hablado anteriormente, la diferencia y la desigualdad que de pronto puede generar un sistema de trabajo como el que se estableció en la Revolución Burguesa, en el cual pues el burgués es el que toma la mayoría de las ganancias de las riquezas que genera el trabajo del obrero o el trabajo del proletariado. ¿Listo? Para concluir, podemos decir que entonces el resultado del sistema económico y de la producción tiene la función de suplir las necesidades de la sociedad. Para nuestro caso, para el caso del capitalismo, el que estamos estudiando en este momento, entonces este capitalismo cumple esta función de manera privada. Es importante este punto, es de manera privada, en la medida que el capitalismo utiliza los medios de producción, los factores de producción y paga un salario por el trabajo humano. Hay otros sistemas económicos que se han inventado y que se han puesto en práctica en el mundo, pero estos sistemas económicos no tienen esa, digamos, esa función de la función privada, es decir, no están privatizados como tal. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar para otro tema. Me alegró saludarlos, espero se encuentren bien. Nos vemos en otro momento. Recuerden cuidarse mucho, bañarse las manos, por favor. Chao.